El método paso a paso con válvula monoestable. Recuerden que este método se utiliza para dar solución a circuitos complejos electroneumáticos. Vamos a considerar la secuencia que tenemos a continuación, para dar explicación al método. A diferencia de los métodos paso a paso y cascada de circuitos neumáticos, en este método se utiliza una memoria por cada fase de trabajo. Para el ejemplo mostrado se observan 5 fases de trabajo comenzando por A+, como primera fase y C+ como la última. Lo primero, es realizar el montaje de los cilindros del doble efecto con sus respectivas válvulas monoestables. Observes en el diagrama de proceso que el cilindro C comienza afuera, por lo tanto, la bobina de la válvula monoestable debe estar puesta a la derecha para conseguirlo. Luego de tener las alimentaciones de 24 y 0 voltios, comenzamos el montaje con las memorias eléctricas, colocando una por cada fase de trabajo. La primera fase de trabajo, A+, comenzará con una memoria eléctrica que consta de un pulsador de marcha, conectado en serie con el final de carrera C1. Luego en paralelo irá un contacto normalmente abierto KM1. Enseguida vendrá un contacto normalmente cerrado de la última memoria. Por lo tanto, este contacto normalmente cerrado será del contactor KM5. Luego del contacto normalmente cerrado se conectará el contactor KM1. La primera memoria es la única que tendrá este contacto normalmente cerrado. Luego se realiza la conexión de la segunda memoria eléctrica. Esta comienza con el contacto A1, conectada en paralelo con un contacto normalmente abierto KM2, luego se conecta un contacto normalmente abierto KM1, de la memoria anterior, la cual condicionará el arranque de esta memoria. Enseguida de KM1, se conecta KM2. De igual manera se sigue con las demás memorias. Iniciando con la condición de arranque, es decir, con el final de carrera accionado en la fase anterior, luego un contacto normalmente abierto en paralelo, enseguida un contacto normalmente abierto de la memoria anterior y por último, el contactor de la correspondiente memoria eléctrica. Luego de realizarse las conexiones de las memorias eléctricas, se procede a la conexión de las electroválvulas IE0, IE1 y IE2. La electroválvula debe ir conectada en serie, primero un contacto normalmente abierto, el cual hace que se dé el primer movimiento y luego un contacto normalmente cerrado para el segundo movimiento. Por ejemplo, la electroválvula IE0 va conectada en serie a un contacto abierto KM1, el cual hace que se dé la primera fase A+ y luego conectada a un contacto cerrado KM2, el cual hace que se dé A-. Luego de conectado eléctricamente el circuito, realizamos las conexiones neumáticas y corremos la animación. Con esto se finaliza la construcción del circuito con el método paso a paso monoestable.